El Athletic está en una malísima situación, se está empezando a cuestionar el futuro de Ernesto Valverde y hoy en Café con los Otros, evidentemente, lo vamos a analizar. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Después de mucho tiempo volvemos a estar juntos para analizar y para tratar un tema que está cada vez más complicado, que es el tema del Athletic Club. Se está empezando a cuestionar el futuro y el presente, en este caso también, de Ernesto Valverde. Y hoy vamos a intentar analizar, bueno, cuáles pueden ser los problemas del Athletic Club, cuáles son los causantes de esta crisis y sobre todo intentar ver, Jonay, también de cara a este futuro cercano, qué es lo que puede pasar con el Chingurri y sobre todo también con el futuro del equipo. La verdad es que en este canal, Julen, la canción Juntos, Café para dos quedaría muy bien, ¿no? A lo mejor versionada más a nuestro rollo musical, pero quedaría bien. En la situación del Athletic, Julen, pues tú eres aficionado. No sé si es muy preocupante, a mí me pilla un poco lejos, pero es verdad que el bajonazo ha sido muy serio. Yo como introducción creo que podemos destacar dos puntos interesantes que yo creo que toda la afición athleticale va a coincidir, ¿no? Que es la posible falta de ambición con el tema de la salud de esta plantilla, ¿no? Ya nos explicamos. El tema de la ambición, pues unas declaraciones de Ernesto Valverde, que no sé a ti, Julen, ¿ahora opinas? Si no sé si te sentaron bien o crees que Valverde se expresó mal, pero son las siguientes. La Champions no es nuestra competición, nos quita energía para los domingos. Evidentemente, yo pienso que es una evidencia, a cualquier equipo le puede pasar esto, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, o a lo mejor no, porque no lo hemos hablado previamente, que si esto lo dice un futbolista de la plantilla del Athletic, seguramente se pediría por lo menos mínimo el banquillazo para el próximo partido del Athletic Club. No sé qué piensas tú. Yo lo que quiero pensar y quiero entender es que Ernesto a lo que se refería con esto es que la Champions no es la competición principal o la preocupación principal para el Athletic Club. Quiero entenderlo así y si realmente esto es lo que quería decir, estoy completamente de acuerdo con él. Creo que al final el hecho de estar jugando la Champions, el hecho de poder disfrutar esa temporada, bueno, es para eso, para disfrutarla, para poder vivir la competición al máximo, porque creo que es evidente que el Athletic, por mucho que queramos, no tiene la ambición de la temporada pasada de poder llegar a esa final europea. Yo creo que más bien es vamos a competir dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible, pero siendo conscientes de que la Champions no tiene que ser el argumento principal para la temporada del Athletic Club y creo que lo lógico es que el Athletic se centre en Liga para volver a estar la siguiente temporada en competiciones europeas. Si va por ahí los tiros, creo que Ernesto no se equivoca. Para mí la clave de todo esto es que esta motivación y esto que comenta Ernesto, que eh, no es tan importante la Champions porque tenemos que recuperarnos o tenemos que pensar en la Liga, no se está traduciendo después en que cuando llegan los partidos de Liga, pues no estamos viendo ese Athletic Club agresivo, no estamos viendo a ese Athletic Club con hambre, sobre todo en casa, que es algo que analizaremos después. Entonces, yo creo que hay dos problemas. Uno, que es evidente que la Champions pesa, pero si a su vez la Champions no es importante, deberíamos de estar viendo esa importancia o ese Athletic Club en Liga, que cosa que tampoco está pasando. Entonces yo creo que hay aquí un poco de tira y afloja del tema de la afición, que pide una cosa, exige otra, el club lo ve de otra manera y creo que hay un poco un run bastante raro en cuanto a los resultados de este inicio de temporada. A mí me da un poco de miedo la declaración, Julen, en el sentido de que el Athletic, yo creo que ya ha demostrado, evidentemente, yo no le voy a exigir que gane al PSG, por ejemplo, que es uno de los próximos partidos que tenéis, o me da igual un rival 5 estrellas, por así decirlo, pero yo estoy convencido, por ejemplo, que me parecen peligrosas en el sentido de que, voy a poner de ejemplo el partido del Karabakh, yo creo que si es el Athletic del año pasado, el Karabakh no tiene ninguna opción durante el partido. El otro día sí la tuvo y me preocupa que el mensaje se malinterprete o se piense en común si es en el sentido que no te has referido tú, por supuesto. Y la otra, el otro matiz o el otro ítem es la salud de la plantilla, que el otro día un periodista del Correo, pues este dato es que es muy llamativo. Julen, Luis Prieto, el preparador físico, retornó este verano en 2025, volvió al Athletic, y es que hay el 44% de la plantilla del conjunto de Valverde ha tenido alguna lesión que otra.
Yo no sé si tú tendrás información de allí o te ha podido hablar alguien de esto más a fondo, pero hombre, esto es una bestialidad, es muy preocupante. Es preocupante, Jonay, pero a la vez es algo lógico. Quiero decir, el Atleti la temporada pasada, si tú te vas a ver la mayoría de partidos, el 11 siempre es el mismo. Hay jugadores que siempre repiten, jugadores que nunca descansan. Por ejemplo, Iñaki Williams, que en algún momento se iba a tener que lesionar. Y aquí viene un poco el dilema de siempre. Cuando Ernesto la temporada pasada intenta rotar en la Europa League, se le critica porque se presupone que en el momento en el que rotas ya no te estás tomando en serio esa competición. Pasa lo mismo cuando rotas en Liga y las críticas venían porque parece que el Atleti no quiere meterse en Champions. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que todo ese run de fuera muchas veces es incoherente con todo esto. Y está pasando lo mismo esta temporada. Cuando el Atleti ha tenido bajas y Ernesto ha pensado que lo mejor para el equipo era empezar a rotar en una de las dos competiciones y en este caso optó por rotar en aquel partido contra el Dortmund, llegaron críticas porque no se estaba tomando en serio la Champions. Pasa lo mismo cuando llegas al fin de semana y en vez de jugar a Areso, que es el lateral derecho titular, pues juega Gorosabel o juega Lecue. Volvemos a empezar con la afición quejándose de que no se está tomando en serio la competición, que no se está tomando en serio la liga. Entonces, creo que en algún momento el Athletic Club iba a tener que sufrir lesiones en esos jugadores que lo juegan todo y creo que a esto se le suma que los jugadores que pueden estar en esa segunda línea y que a priori deberían de tener menos minutos, cuando los están teniendo no están terminando de rendir, como los resultados no llegan, volvemos a tirar de los titulares, que son los que supuestamente nos tienen que dar rendimiento, y estos jugadores titulares, pues finalmente pues acaban lesionando, porque es normal cuando tienes tanta carga de partidos. Evidentemente, no es normal que haya tantos lesionados, esto es evidente, pero creo que hay que sumarle un poquito todo. No creo que sea solamente parte de la preparación, que también, sino que luego hay otros factores externos que son evidentes, como el tema de la presión y demás, pues que están llevando a que muchos jugadores se lesionen. Efectivamente, vamos a hablar del Atleti, lo que es esta temporada y dar unos datos concretos para comprender esta crisis de resultados que está azotando al equipo de Valverde. Sabéis que el Athletic empezó con un 9 de 9, si mal no recuerdo, y borró esas sensaciones nefastas que mostró en pretemporada, pero luego ha entrado en una barrena de resultados muy preocupante, ¿no? Las sensaciones que podemos tener cada uno, pues un equipo que en la presión tras pérdida sobre todo ha bajado bastante. Muchos analistas del Athletic que en la red X lo han analizado y estamos todos de acuerdo que no es la misma referencia, no es la misma referencia del año pasado, y también la bajada productiva de lo que son las ocasiones de cara a la portería rival. Si bien es cierto que a mí el Athletic no me da una sensación de que sea una verbena defensiva, como he leído en algún lado, o que sea un equipo frágil o defensivo, para mí todavía no ha llegado a ese punto. Yo me siento en el sofá y no creo que el Athletic vaya a recibir cuatro, exceptuando pues cuando se enfrenta al PSG o tal, que bueno, no es que se lo metan al Athletic, que también se lo meten al Madrid y al Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, entra dentro de la normalidad. Unos datos y ahora Julen das tus sensaciones sobre el Athletic. Hemos recopilado aquí, atención, porque esto sí que es sorprendente y seguramente no lo esperábamos ninguno. Primer dato, segundo equipo menos goleador de la liga. Solo el Real Oviedo ha metido menos goles, que son 7. El Athletic ha metido 9. Es verdad que hay una terna de equipos que solo han metido 9 goles, pero este dato se relaciona con otro, que es que ningún jugador de la plantilla del Atlético ha metido más de un gol, lo cual habla por el tema de las lesiones que hemos comentado antes, pero también a rendimiento individual, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, pues en otras temporadas, el año pasado Sancé, pero no solo Sancé, carrileo Iñaki Williams y otra serie de jugadores, ¿no? En algunos tramos de la temporada. 2 goles solo fuera de casa, que es en la victoria ante el Real Betis. Desde el 9 de 9 puntos solo ha conseguido 3 goles y son 2 trayazos de Rego y Jauro Guizar y un penalti marcado por Iñaki Williams, si mal no recuerdo, ante el Mallorca. Luego ya tenemos, esto es un dato que dio nuestro amigo ex compañero Imanol en referencia a los cogidos de Diego Cobo y Dato Athletic, mismas derrotas en Samamés ya esta temporada que en toda la 24-25, llamativo. 90% de los goles encajados son en el segundo tiempo. Ojo los segundos tiempos en el conjunto Athletic Chale. Noveno equipo en disparar, en generar ocasiones con disparo. Esto sí que me ha sorprendido porque el Athletic podrá estar bien, podrá estar mal, pero esos arreones que siempre tiene el Athletic en su estadio, bueno, pues nos está faltando de ver. Esto es muy llamativo, a mí me ha llamado mucho la atención. Solo ha conseguido, atención, 2 goles con asistencia de un jugador. Es decir, es el equipo de toda la liga el que menos realiza goles por la asistencia
de un compañero al delantero o al que hace el gol. Esto sí que me ha sorprendido, pero refleja muy bien la falta de creatividad de ideas del conjunto de Ernesto Valverde y lo estamos viendo, por ejemplo, como el otro día, ya no solo ante el Getafe, también ante el Deportivo Alavés y demás. Tercer equipo que más duelos pierde en la liga. Bueno, esto puede entrar dentro de la normalidad porque el Atleti ya sabéis que la presión tras pérdida y los duelos individuales los efectúa mucho. Pero es que, claro, los ganados también ha dado un bajón. Está en el noveno lugar. Ese contraste hace que el Atleti, claro, si no funciona en su mayor virtud, pues eso es un equipo más débil, vamos a decirlo así. Y luego el equipo con más centros fallados, que esto es una cosa que le ha incluido como anecdótico, 192 centros fallados. Sí he notado que en el Athletic cada vez está haciendo un juego en algunos tramos cuando hay desesperación más directo de centros desde zonas del campo que antes no se hacía. Y me sorprende porque Jaureguizar, por ejemplo, está bien, Rego está bien, pero antes yo no veía tanto centro, veía un poco más de elaboración o juego directo, pero con una elaboración más de juego raso. Tú, Julen, estos datos, ¿qué te dicen? Pues creo que aquí hay un poquito de todo, Jonay, y creo que al final lo más destacado es que el Atleti no está marcando. Es verdad, y hay un dato que desmiente un poco lo de la presión adelantada, porque el Atleti es el equipo que más balones roba en el tercio final, es decir, en la salida de balón del equipo contrario, pero a su vez, como dices, es un equipo que no está siendo capaz de finalizar, que no está siendo capaz de marcar goles. Para mí ese es el mayor problema del Atleti, porque defensivamente quitando momentos, pues como el partido de Valencia, donde, por ejemplo, Vivian comete ese error de la tarjeta roja y demás, yo creo que es un equipo que dentro de que puedan estar mejor o peor de forma individual los defensas, creo que es un equipo que defiende por lo general bastante bien. ¿Cuál es el Mm. problema? Que si eres incapaz de marcar un gol es muy difícil. Y a mí, esta temporada del Athletic me está recordando a hace 3 4 temporadas, un equipo que genera muchísimo, pero que es incapaz de marcar. A esto que se le suma también Jonay, que por ejemplo, Marouane ha desaparecido del todo, que es algo que alguien nos tendrá que explicar en algún momento, y lo de los centros es algo que el Athletic siempre ha pecado desde la época de Aduriz y Raúl García. Yo recuerdo que en el momento en el que Aduriz y Raúl García dan un pasito a un lado, el Athletic sigue siendo un equipo que genera muchísimos centros. La temporada pasada tenía su lógica porque Marouane es un jugador que si no marca goles eh, siempre distrae mucho la atención de los defensas y ahí solía rendir mucho en llegada Sánchez, solía llegar mucho Iñaki Williams de segunda línea y solía marcar muchos goles, pero esta temporada resulta que los centros de Areso, que es un grandísimo centrador, y Yuri, que considero que también lo es, no están encontrando a nadie porque los que están jugando delanteros centros, sea Guruceta, sea Iñaki o sea Berenguer, no son rematadores al uso y al final creo que no es tanto problema de los centros que se generan, sino más bien de quiénes son los rematadores. Entonces, para mí, realmente el problema del Athletic Club va más a que son incapaces de generar esas ocasiones y sobre todo de marcarlas. O sea, el dato de que no hay ni un jugador que haya marcado un gol habla bastante mal en general del equipo. Guruceta ha marcado alguno más en Champions y parece que puede ser el que desatasque en ataque, pero con Iñaki Williams estando como está, con Nico, que después de la lesión veremos a ver cómo vuelve, con Sancet, que está siendo un cero a la izquierda, Berenguer, que no termina de rendir, y el tema de los delanteros, que el otro día sale Izeta, que no había jugado ni un minuto en toda la temporada. O sea, me da la sensación de que Ernesto Valverde está intentando buscar soluciones dentro de la plantilla, pero que no terminan de dar soluciones. Creo que el único jugador que desde el banquillo está aportando algo es Robert Navarro, que está teniendo minutos importantes, goles importantes, que han dado puntos al equipo, pero claro, creo que no vale solo con tener a un Robert Navarro que te aporte desde el banquillo. Creo que hay que exigir mucho más a los delanteros, a los Williams, a Sánchez sobre todo, y creo que hay que exigirle también algo más pues a los Guruceta y Marouane, que yo sintiéndolo mucho, pero el Athletic, que es un equipo que presiona tan arriba y que suele estar normalmente tan cerca de área contraria, no es normal que los delanteros del Athletic sean incapaces de generar goles. Efectivamente, y una evidencia, ya has dicho tú los nombres, es el estado de Nico Williams y Sancet, que si bien es cierto que están teniendo lesiones continuas, se espera por lo menos, yo por lo menos espero el salto de Nico, porque la verdad es que es un jugador que el día que se lo crea, yo insisto, creo que puede cambiar partidos. Y a lo que es generar el fútbol, o generar ocasiones, mejor dicho,
la clave es Sanced. Al final Sanced es un tío que cuando te rinde como boss to boss a campo abierto o se encuentra en situaciones así, es una bestia física, yo siempre lo he dicho, y es un llegador nato. Se nota que esté mal y lo está notando el Athletic. Julen, ¿beneficia hablar ahora de un cambio? No de ahora, o sea, no hacerlo ahora el cambio, sino ya estar hablando que si para la temporada que viene o para el próximo ciclo tiene que estar o Íñigo Pérez o Iraola o quien sea? A ver, creo que esto es un poco lo de siempre. En el fútbol se tiene muy poquita memoria. A la gente se le olvida con mucha facilidad que fue Ernesto el que después de tantísimos años nos llevó a ganar una Copa del Rey, el que nos volvió a meter en Europa y el que nos hizo creer en esa final en San Mamés, el que nos ha devuelto a Champions después de tantos años, el que ha llevado al primer equipo a jugadores que posiblemente en otra circunstancia no hubieran llegado. Creo que se tiene muy poquita memoria y hay que ser un poco más agradecidos. Es evidente que el equipo no está funcionando, que los resultados están siendo decepcionantes, pero aún así creo que a día de hoy no hay mejor entrenador para el contexto del Athletic que Ernesto Valverde. Evidentemente, si a esto no se le da la vuelta, si el Athletic no termina en competiciones europeas, que es un poquito el objetivo, si los partidos siguen siendo así, se podría plantear de cara a la siguiente temporada, siempre y que, y para mí solamente hay un nombre, o bueno, hay dos, Íñigo Pérez y Andoni Iraola, creo que son las únicas dos opciones que te pueden mejorar o que en este contexto de Athletic Club, pues podrían llegar al primer equipo. Si realmente ninguno de los dos, por contexto, por ofertas y demás, están dispuestos a venir al Athletic, creo que no hay ningún entrenador mejor que Ernesto Valverde para darle la vuelta a un equipo que, aunque ahora mismo no esté funcionando, creo que mi sensación por lo menos no es de que se haya terminado una etapa, no es la sensación que tengo, por ejemplo, con el Girona de Mitchell, que creo que el equipo ha dejado de confiar en él. Para mí, sinceramente, creo que es imposible no confiar en Valverde por todo lo que ha dado al Athletic. Me sorprende muchas veces que la afición sea tan crítica con él después de todo lo que nos está dando. Creo que hay que tener un poquito de paciencia. Está entrando Rego, que a corto plazo va a mejorar a Vesga, por ejemplo, como suplente. Tener en cuenta las lesiones de Prados y demás en el centro del campo. Y creo que poco a poco pues, van a ir entrando más gente. El Athletic Club está funcionando muy bien en la UEFA Youth League. De hecho, es el líder. El Bilbao Athletic lo está haciendo medianamente bien en primera federación y creo que hay jugadores que a corto plazo van a poder dar el salto al primer equipo. Creo que hay que tener un poquito de paciencia y no en 2 meses estar hablando ya de que Ernesto Valverde plantea mal los partidos, de que se le ve sin ganas, de que no hace cambios coherentes. O sea, creo que ni éramos tan buenos cuando, bueno, pues cuando lo ganábamos, cuando ganamos la Copa y demás, ni somos tan malos ahora. No, y es que de hecho, Julen, hablando de todas estas dificultades o deficiencias, o como queramos poner la etiqueta que queramos poner, el Athletic está a 2 puntos de los puestos europeos. Es decir, que no es una situación caótica, lo que pasa, claro, el Athletic al final tiene su foco, tiene su altavoz y se genera una presión. Y creo que no viene bien ese ruido. Primero, por lo que estoy diciendo. Segundo, porque aunque parezca muy difícil, la Champions, y más con este formato, es muy cambiante. Y cada victoria que pueda conseguir el Athletic en la competición europea supone una inyección de dinero brutal para seguir creciendo en ese proyecto que tenéis. Entonces yo creo que generar este ruido ahora no viene nada bien. Creo que el Athletic va a acabar dando respuesta. ¿Por qué? Porque tiene jugadores. Es que estamos hablando de una plantilla que tiene jugadores de selección, a nivel de selección. No estamos hablando de otro equipo que no tiene ningún jugador internacional. No, no, estamos hablando de un equipo, que es otro de los méritos de Valverde, por cierto, que ha conseguido que ciertos jugadores vayan a la selección o que tengan ese nivel selección, aunque no vayan. Así que yo creo que hay que tener confianza, hay que tener paciencia y no estar con estas cosas del futuro, porque precisamente si hay que confiar en alguien, es en el Chigurri. Yo creo que podemos ir acabando el vídeo. Mi opinión es que si retomara el vuelo, no quiero poner hasta dónde llegará el Athletic o hasta dónde se va a quedar, pero sí creo que va a estar en la pomada y me sorprendería mucho que se cayera, Julen. Partido complicado ese sábado, justo estamos grabando esto previo a ese derby vasco, que creo que no sé si es el mejor momento para enfrentarse, porque pase lo que pase en ese partido, creo que el futuro de la temporada no va a cambiar, pero sí que creo que si el Atleti no consigue sacar algo positivo de este derby ante una Real que viene de ganar, pero que no está nada bien tampoco, creo que el run run puede ser mayor. Aún así, yo tengo claro que los Nico, los Sancet y demás, sobre todo en año de competición internacional que nos va a deparar el siguiente verano, pues bueno, creo que va a ser importante que estos jugadores se enchufen, que el Atleti siga mejorando defensivamente, que Jaureguizar siga cogiendo peso en el equipo y creo que al final el gol en algún momento va a acabar llegando. Al final
Cuando tienes talento, el gol acaba llegando. Creo que Iñaki, bueno, poco a poco irá mejorando si físicamente se encuentra bien. Sancet creo que en algún momento encontrará continuidad y para mí la clave es Nico. Creo que si el Atleti saca 9 de 9 en las primeras jornadas, eso gracias al rendimiento de Nico. Cuando se cae Nico, cuando se lesiona, el equipo da un bajonazo terrible y creo que él es el que va a llevar al Athletic a volver a ser ese equipo agresivo arriba, el que vuelva a ser diferencial desde la banda izquierda. Y bueno, estaría bien pues que Guruceta, Maruán y demás se enchufen, pero yo tengo claro, Jonay, también que hay que confiar en Valverde y que el Athletic le va a dar la vuelta a esta situación. Pues os esperamos aquí, como siempre os decimos, suscribiros al canal, dejar vuestro comentario, que ya he visto alguno como lo de Zaviri. La verdad es que lo de Zaviri en el Mundial Sub-20 dimos con la sensación del campeonato. Si nos lo llegan a decir, quizás no lo hubiéramos pensado como ha llegado Marruecos tan alto y que estamos eternamente agradecidos y que siempre estáis bienvenidos a Café con los Otros. Hoy toca para la comunidad Athletic Chale hablar de su equipo, el Athletic, así que ha sido un placer. Un saludo.